Okay. Buenos días, hermanos. Ciertamente es una gran bendición estar esta mañana con ustedes, poder compartir en el Espíritu Santo la comunión de Dios. Que la bendición de Dios Padre y de su amado Hijo Jesús y de su Espíritu Santo sea con todos ustedes. Yo les invito a que hagamos una oración a nuestro Dios para darle gracias por este tiempo y pedir su bendición. Oremos. Bendito Dios Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable en esta mañana. Te rogamos que nos dé sabiduría para entender tu palabra y ponerla por obra. Que seas tú, oh Señor, hablando y no el hombre. Oramos a ti, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu bendito Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, en esta mañana yo quisiera hablar de las primeras tres ofrendas, los primeros tres sacrificios de los cuales nos habla la Escritura. Todos sabemos que en la época del Antiguo Testamento se ofrecían a Dios animales, se sacrificaban y se ofrecían a Dios como un acto de adoración. Es importante recordar que nosotros que estamos en el Nuevo Testamento no hacemos este tipo de ofrendas o de sacrificios a Dios, pero las imágenes del Antiguo Testamento, de estos altares en donde se sacrificaba animales para Dios, nos ofrecen enseñanzas muy valiosas. Dios es un gran pedagogo. Jesús, uno de los títulos más bellos que el Hijo de Dios tiene es el Maestro. Y Dios, a través de las historias y de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, nos ofrece una imagen viva de verdades espirituales. Es importante también recordar entonces, ahora en el Nuevo Testamento, cómo son nuestras ofrendas o nuestros sacrificios a Dios antes de pasar a estas tres primeras ofrendas que habla el libro de Génesis y de la cual vamos a aprender el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios y las ofrendas que nosotros en el Nuevo Testamento ofrendamos a Dios o entregamos a Dios? En la Epístola a los Hebreos, capítulo 13, versículo 15 al 16, dice el autor: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, está refiriéndose a Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Aquí tenemos dos ejemplos de cómo son nuestros sacrificios u ofrendas a Dios en el Nuevo Testamento. Fruto de labios que confiesan su nombre, alabanzas a Dios y vivir una vida recta, ayudarnos unos a otros, hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Otro pasaje en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice el apóstol: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En Romanos capítulo 12, versículo 1, tenemos uno de los textos más conocidos que hablan de la naturaleza del culto cristiano, la naturaleza de la adoración a Dios. Romanos 12, capítulo 1, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Habiendo hecho esta aclaración preliminar de que nosotros, los creyentes del nuevo pacto, nuestro altar a Dios, nuestro sacrificio a Dios es espiritual por medio de Jesucristo, los invito entonces a que analicemos las tres primeras ofrendas que los hombres hacen a Dios y que están registradas en las Escrituras. Las primeras
tres ofrendas. Pero no solamente hablaremos de las tres primeras, hablaremos de una cuarta, que es especial. Las primeras tres ofrendas de las que nos habla la Biblia son las de Abel, Noé y Abraham. No menciono la de Caín, porque la de Caín no fue acepta delante de Dios y ya vamos a ver por qué. Las primeras tres ofrendas que los hombres hicieron a Dios, los primeros tres altares que los hombres hicieron a Dios son los de Abel, Noé y Abraham. En estos primeros casos de personas que ofrecen algo a Dios, podemos aprender varias enseñanzas importantes. Vamos al libro de Génesis, capítulo 4, para leer la primera de ellas. Génesis, capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. En este primer caso, que es el caso de la ofrenda de Abel, podemos aprender varias cosas. Observamos que Dios no pidió estas ofrendas. El texto simplemente dice que andando el tiempo, Abel trajo una ofrenda a Dios. No había un mandamiento previo de Dios para esto. Y lo mismo vamos a ver en el caso de Noé. Y lo mismo vamos a ver en el caso de Abraham. Estos hombres ofrecieron a Dios ofrendas porque así lo quisieron. De esto aprendemos que, primero, Dios no necesita de nuestras ofrendas. Y segundo, nuestras ofrendas deben ser voluntarias. Recuerden, hermanos, cuando hablo de ofrendas me refiero a todo lo que nosotros en nuestra vida ofrecemos a Dios. Todo lo que en nuestra vida damos a Dios. Puede ser un canto de alabanza, una oración. Puede ser una ayuda monetaria a un hermano. Puede ser un servicio en la comunidad para Dios. De eso estamos hablando. Nuestras ofrendas a Dios, lo que damos a Dios, debe ser voluntario. Pero, recapitulando, dos cosas vemos aquí. Primero, Dios no pide estas ofrendas. Segundo, nuestras ofrendas deben ser voluntarias. Pero hay una tercera cosa que podemos aprender. Dios puede sentirse agradado por nuestras ofrendas. Y yo creo que una bella ilustración de esto es cuando un niño pequeño o una niña pequeña decide coger unas cartulinas que están en su casa y que fueron compradas con el dinero de su padre y unos lápices de colores que ella tiene, pero que también recibió y en algún momento fueron comprados con el dinero de su padre, y hacer una tarjeta de manera espontánea y voluntaria y decirle al papá, padre, te amo, Dios te bendiga. No es la cartulina en sí, no son los marcadores o los colores, es ese gesto, es ese acto del pequeño niño o de la pequeña niña hacia su padre, lo que va a causar un gran sentimiento de agrado y de complacencia por parte del padre. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que una ofrenda sea agradable a Dios? Veamos lo que el texto nos dice en cada una de estas tres ofrendas, porque allí podemos también aprender enseñanzas valiosas. En el primer caso, en el de Abel, la Escritura dice que Abel ofreció a Dios de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Esto qué nos enseña? ¿Qué nos dice? Abel ofreció a Dios lo mejor que tenía. Abel ofreció a Dios lo más valioso que tenía.
Debemos ofrecerle a Dios lo mejor. Es por eso que el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En esta primera situación, en el caso de Abel, no se dice que Caín ofreció lo mejor a Dios. Y el texto nos enseña que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Las obras de Caín posteriormente a este hecho demuestran cuál era el problema que había con Caín. Dios mira el corazón. Y Dios sabía que Caín era un hombre que no amaba a Dios y que no amaba a su prójimo. Y una manera en que se manifiesta y se evidencia que verdaderamente amamos a Dios es cuando lo amamos de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Cualquiera que piense que Dios merece algo inferior a lo más valioso está terriblemente equivocado y necesita ser transformado. El segundo caso es el de Noé. Vamos a Génesis capítulo 8, versículo 20. El contexto es: el diluvio ha terminado. Dios ha salvado a Noé y a su familia. Han salido del arca. En ese contexto, cuando Noé sale del arca, dice el versículo 20: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Un holocausto es una ofrenda en la que la ofrenda es quemada completamente en el altar con fuego, y ese humo sube a los cielos. Versículo 21: y percibió Jehová olor grato. Entonces, en este texto se nos enseña que Noé edificó un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Esto nos enseña que Noé ofreció a Dios cosas apropiadas, cosas dignas, adecuadas para ser ofrecidas a Dios. Recordemos, hermanos, estamos tratando de ver en cada uno de estos casos por qué estas ofrendas, que ya vimos el caso de Abel y ahora estamos viendo el caso de Noé, por qué fueron agradables a Dios. En el caso de Abel vimos, Abel le ofreció a Dios lo más valioso que tenía. Y en el caso de Noé observamos que Noé ofreció a Dios cosas apropiadas, cosas dignas. No podemos ofrecerle a Dios cosas sucias o impuras. No todas las cosas son apropiadas para el culto a Dios. No toda la música es apropiada para el culto a Dios. Nuestro cuerpo, dice la Escritura, es templo del Espíritu Santo. No toda la ropa con la que vestimos este templo que es de Dios y no de nosotros, no toda la ropa es apropiada para el culto a Dios. Recordemos lo que leímos en Romanos 12. Nuestra vida es un culto a Dios. Nuestra vida es un templo a Dios. Nuestra vida es un altar a Dios. No todas no todo el tipo de música, no todo el tipo de ropa, no todo el tipo de lenguaje es apropiado para el culto a Dios. Hay que distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. Por supuesto, en esta época no ofrecemos a Dios animales, pero tiene mucho sentido. Supongamos que viviésemos en la época de Noé y vamos a hacer un sacrificio de un animal a Dios. ¿Ofreceríamos un buitre? ¿Ofreceríamos una rata? ¿O distinguiéramos, bueno, hay animales que de alguna manera representan o simbolizan algo puro, algo limpio? Y Noé distinguió, tenía ese discernimiento y ofreció a Dios lo que es adecuado para ser ofrecido a Dios, lo que es apropiado, lo que es digno.
Es importante notar que tanto en la ofrenda de Abel como en la ofrenda de Noé, Dios se sintió agradado. Y lo dice claramente el texto. No es la oveja en sí o los animales en sí lo que Dios miró con agrado. Dios mira el corazón. Dios mira la actitud y la disposición del corazón del hombre. Dios se complace en la justicia. Dios se complace en la pureza. Dios se complació con un Abel que le trajo lo mejor que tenía, lo más valioso que poseía. Dios se complació con un Noé que distinguió entre lo puro y lo impuro para ofrecerle algo limpio a Dios. Y en este punto es apropiado recordar las hermosas palabras del rey David en el Salmo 51, cuando nos enseña cuáles son los sacrificios que agradan a Dios. El famoso Salmo de David, el Salmo del arrepentimiento. Salmo 51, en el versículo 15 y 16, dice el rey David, Salmo 51, versículo 15 al 17. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, estos versículos del Salmo 51 son muy importantes porque tal vez nosotros, cuando hemos fallado a Dios, cuando vemos que en nuestra vida ha habido cosas que desagradan a Dios, cuando en nuestra vida no le hemos a Dios dado lo mejor o lo más valioso, recordemos que nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Las religiones del mundo a veces son solamente como un apéndice o un anexo a la persona. Por ejemplo, hay una persona que es abogado o es carpintero, le gusta comer tal tipo de comida, nació en tal país y tiene esta religión, como si fuera un elemento más accidental en la vida de la persona. Nosotros no tenemos una religión así. Nuestra vida es una total adoración a Dios. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Pero este pasaje del Salmo 51, en este momento, nos sirve para hacer una pausa y recordar que si no hemos ofrecido a Dios lo más valioso de nuestras vidas, si no hemos ofrecido a Dios lo mejor, si no hemos distinguido entre lo limpio y lo impuro, Dios se complace en un corazón arrepentido. Dios se complace en un corazón humillado que reconoce que ha pecado y Dios también se agrada en ello. Y Dios está dispuesto a aceptar a un corazón arrepentido, a un corazón contrito y humillado que acepta, que ha comprendido la palabra de Dios, que se ha dado cuenta de su error y de su pecado y que ahora se duele por haber fallado a Dios y ha tomado la decisión de vivir una vida que agrada a Dios. Continuemos, hermanos, con el tercer caso de hombres, de personas que ofrecen a Dios un sacrificio o una ofrenda. El tercer caso que aparece en la Escritura es el caso de Abraham. Vamos a Génesis capítulo 12. Dios llama a Abraham. Génesis capítulo 12. 12, sí, 12.
Génesis capítulo 12. Versículo 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es la tercera vez en las Escrituras, desde el comienzo del Génesis, de una persona que hace un altar a Dios y sacrifica a Dios, no contando el caso de Caín. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Hermanos, en este capítulo o en estos versículos que hemos leído, luego de que Dios llama a Abraham y éste obedece, se nos dice que Abraham edificó un altar a Jehová en Siquem, en la tierra prometida, en la cual en ese momento él era forastero, y que luego edificó otro al oriente de Betel, también en la tierra prometida. Esta es entonces, como hemos dicho, la tercera vez en las Escrituras en que una persona edifica un altar a Dios. Pero en esta ocasión no se nos dice qué ofreció Abraham a Dios. En el primer caso, Abel, lo más gordo de sus ovejas, los primogénitos. En el segundo caso, Noé, animales limpios. Pero en el texto no nos dice qué ofreció Abraham a Dios. Y tampoco se nos dice de manera explícita que Dios se agradó de su ofrenda. Pero sí lo dice. No dice de manera explícita qué ofreció a Abraham. Pero si leemos atentamente, sí lo dice. Abraham fue obediente a Dios y creyó en su palabra. Esto que Dios le pide a Abraham fue algo muy radical. Dios le dice a Abraham que deje todo y que vaya a una tierra que le ha de mostrar. Pero Dios no le dice qué tierra es. Abraham simplemente se sostiene como viendo lo invisible, creyó a Dios y fue obediente. Hizo lo que Dios le pidió. Y todos nosotros, hermanos, que conocemos la historia de Abraham, en las diversas cosas que hizo, vemos que Abraham fue obediente a Dios. Fue un hombre fiel. Es por eso que Samuel le dijo a Saúl, en 1 de Samuel capítulo 15, no es necesario que lo busquen, yo lo puedo leer inmediatamente. Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mayor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Entonces, hermanos, el texto sagrado no nos dice explícitamente qué cosa o qué clase de cosas sacrificó Abraham en esos altares que hizo para Dios. Que a propósito, no fueron uno, fueron varios. Y aquí mencionamos dos, pero más adelante se muestra a Abraham un adorador. Él hace varios altares a Dios. Pero la Escritura no nos dice, el texto sagrado no nos dice qué cosa o qué animal ofreció allí Abraham. Tal vez, hermanos, es para señalarnos a su obediencia, pues la obediencia de Abraham era el testimonio visible de su fe en Dios. Por eso dice la Escritura que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Por eso, en la epístola a los Hebreos se hace un énfasis especial en el capítulo 11, el capítulo de la fe, en la vida de Abraham. Un paréntesis. La obediencia a Dios es la expresión visible de la fe. Es interesante que el capítulo de la Biblia que nos habla de la fe, al principio nos dice una definición. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero luego todo el capítulo, ¿qué es la fe? La fe es ofrecer a Dios un sacrificio excelente como Abel. La fe es dejar tu tierra y tu parentela y seguir el llamado de Dios. La fe es dejar las riquezas de Egipto y sufrir los vituperios del pueblo de Israel, lo que hizo Moisés. La fe, todo el capítulo que habla de la fe, habla de hombres que fueron fieles a la palabra de Dios, porque eso es la fe. Nosotros no tenemos el dilema de fe y obras. Son dos caras de la misma moneda. Las obras, la obediencia son la expresión visible de nuestra fe en Dios. Abraham, ahora bien, hermanos, esta fe y obediencia de Abraham se manifestaron de manera más plena en el cuarto caso de una ofrenda a Dios. Habíamos dicho al principio que íbamos a hablar de las tres primeras ofrendas de las que habla la Biblia, no contando el caso de Caín. Pero hay una cuarta. Un paréntesis. Antes de la cuarta que voy a mencionar, hay una historia donde Dios hace un pacto con Abraham y en ese pacto se sacrifican unos animales, pero no es propiamente una ofrenda como las que habíamos visto en los tres primeros casos. Entonces, retomando, hermanos, esta fe y obediencia de Abraham se manifestaron de manera más plena en el cuarto caso de una ofrenda a Dios. Pero esta vez, esta cuarta ofrenda es diferente a las demás. Y es diferente a las demás por dos cosas. La primera característica de esta cuarta ofrenda, que la hace diferente a las tres primeras, a la de Abel, Noé y Abraham, es que ahora es Dios quien pide la ofrenda. En los tres primeros casos, cuando dice la Escritura que Abel ofreció algo a Dios, que Noé ofreció algo a Dios y que Abraham ofreció algo a Dios, era algo que no provenía de un mandamiento previo de Dios, fue algo voluntario. Pero en esta cuarta ofrenda, tiene dos cosas que la hacen diferente. La primera es que ahora es Dios quien pide la ofrenda. Esto resulta muy interesante, hermanos. Es la primera vez en toda la Escritura, desde que leemos en Génesis, en que vemos que Dios toma la iniciativa para pedir que se le haga un altar y se le ofrezca allí algo. Hasta ese momento, desde el principio de la Biblia, Dios nunca había pedido un altar, una ofrenda o sacrificio para sí. Podemos mirarlo de esta manera. Los hombres se habían esforzado por ofrecer sacrificios a Dios, sin habérselo Dios pedido. Pero ahora Dios dice, ofréceme esto. Es como si los súbditos de un gran rey, por iniciativa propia, se esforzaran por darle a ese rey regalos, sin que éste se los hubiese pedido. Y de repente, dicho rey dijera, bueno, ¿quieren ofrecerme regalos? Está bien, me gustaría que me regalaran esto. ¿Qué fue entonces lo que Dios pidió? Vamos a Génesis capítulo 22. ¿Sí es? Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, ya aquí se había cambiado el nombre de Abraham a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, su amado y único hijo. Y hermanos, la Escritura es muy cuidadosa.
El énfasis que pone el texto sagrado es, es, es muy interesante. Genera en uno sentimientos muy fuertes. Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo. También la respuesta de Abraham es sorprendente. Versículo siguiente, en el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo. Abraham fue diligente en cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué Abraham fue tan diligente? ¿Porque no amaba a su hijo? No, Abraham lo amaba mucho. Ya vamos a ver por qué Abraham fue tan diligente. Habíamos dicho, hermanos, que Abel ofreció a Dios lo más valioso que tenía y que Noé ofreció algo limpio y puro. Isaac supera con creces estas dos características de algo limpio y de algo valioso. Isaac era un niño inocente, el hijo amado de un padre recto que temía a Dios. Pero, ¿por qué Dios le pide esto a Abraham? La Escritura nos dice que Dios probó a Abraham con esto. ¿Y qué significa que Abraham fue probado? Significa que a través de esta situación se demostró, se evidenció, se probó que Abraham tenía fe en Dios, que estaba dispuesto a obedecerle sin importar el precio, que no le rehusaría a Dios nada, ni siquiera a su único y amado hijo. Y estas expresiones, tu único y amado hijo, para nosotros que conocemos la historia completa de la Biblia, nos resuenan a algo, que ya vamos a llegar allá. Ciertamente podemos decir que Abraham amaba a Dios de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. Pero Abraham amaba a su hijo. ¿Por qué fue tan diligente en cumplir el mandamiento de Dios, de sacrificarlo? Abraham confiaba en que Dios cumpliría su promesa con Isaac. Aquí es importante recordar algo. Isaac no solamente era un hijo de Abraham. Dios le había dicho a Abraham, Dios le había dado a Abraham una promesa, que en su descendencia todas las familias de la tierra, inclusive tu familia y mi familia, en la descendencia de Abraham, serían bendecidos. Y que esa promesa iba a estar en Isaac. Ahora Dios le pide que sacrifique a Isaac. Parece contradictorio. Isaac sería el hijo del cual vendría la salvación de la humanidad, de su descendencia. Isaac aún era pequeño, no había tenido descendencia, y Dios pide que lo sacrifique. Parece contradictorio, pero Abraham confiaba en Dios. Y el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, nos sugiere que Abraham tenía fe en Dios y que tal vez Abraham pensaba que Dios podía resucitar a Isaac para cumplir la promesa que había hecho a Dios. No tenemos tiempo para leer todo el capítulo 22, que es un capítulo muy conmovedor, pero les resumo una parte que ya ustedes conocen. Cuando Abraham llega al lugar, cerca al lugar donde está, deja a sus siervos, se va con Isaac, tiene la leña para el fuego, tiene ya el fuego y tiene el cuchillo. Isaac le pregunta, papá, ¿dónde está la víctima del sacrificio? Y Abraham responde con fe, Dios proveerá. Dios proveerá. Habíamos dicho que este cuarto caso de una ofrenda a Dios que aparece en la Biblia era diferente a las 3 primeras por 2 cosas, siendo una de ellas el hecho de que en este caso es Dios quien pide la ofrenda. La segunda característica que hace a esta cuarta ofrenda diferente a las demás es que es Dios el que provee el sacrificio de la ofrenda. Conocemos la historia, hermanos. Sabemos qué pasó cuando Abraham estaba a punto de usar el cuchillo. Resultó ser que Isaac no tuvo que ser sacrificado.
No fue el unigénito hijo amado de Abraham el que fue sacrificado. Dios proveyó la víctima del sacrificio, que en ese momento era un carnero que estaba atascado en un árbol, en un arbusto. Pero nosotros, hermanos, que tenemos la bendición de conocer toda la historia, la cual no termina con el carnero que Dios le proveyó a Abraham para el sacrificio, sabemos cuál fue el sacrificio provisto por Dios. Al final, fue Dios quien entregó a su Hijo amado como un sacrificio para nuestra salvación, para redimirnos del pecado y de la condenación. Esa es la única ofrenda aceptable a Dios, el único sacrificio que puede acercarnos a Dios. Es pues el Hijo unigénito de Dios, en quien podemos verdaderamente ofrecer sacrificios espirituales que agraden a Dios. Es por eso, hermanos, que en los versículos que leímos al inicio de la enseñanza, en el de Hebreos dice: ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio. Y en primera de Pedro 2 dice: nosotros como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestros cantos, nuestras obras de rectitud y de obediencia no están en el vacío. Las hacemos en el nombre de Cristo. Las hacemos unidos a Cristo. Es pues en el Hijo unigénito de Dios en quien podemos verdaderamente ofrecer sacrificios espirituales que agradan a Dios. En otras palabras, en Cristo, es decir, poniendo en práctica sus enseñanzas, viviendo como Él nos enseñó, porque eso es estar en Cristo. No podemos decir que estamos en Cristo si no seguimos a Cristo. No podemos decir que estamos en Cristo si no conocemos las enseñanzas de Cristo. No podemos decir que estamos en Cristo si no obedecemos las enseñanzas de Cristo. No podemos decir que estamos en Cristo si no hemos nacido de nuevo. En Cristo, es decir, poniendo en práctica sus enseñanzas, viviendo como Él nos enseñó, estando de esa manera unido a Él, podemos servir a Dios y agradarle. Quiero terminar con el Salmo 40, versículos 6 al 8, en el que el Espíritu de Cristo habló a través del salmista para hablarnos de cómo podemos ofrecer a Dios sacrificios gratos y agradables. Salmo 40, versículos 6 al 8. Esto es un salmo de David, pero sabemos que David fue profeta, como dice el libro de los Hechos. Y muchas veces el espíritu del Mesías, de Cristo, el hijo de David, habló a través de David. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Los oídos fueron dados ¿para qué? Para escuchar. ¿Y qué es lo más importante que un ser humano pueda escuchar? La palabra de Dios. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esto fue lo que hizo Cristo, y esto es lo que hacemos nosotros en Cristo. Este es el nuevo pacto, la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Una vida en Cristo consagrada a Dios para adorarle en espíritu y en verdad. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos,
Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por habernos dado a tu amado Hijo para salvarnos, para redimirnos. Bendita es tu misericordia, Señor, por todos los siglos. Concédenos, Dios, vivir conforme a tu palabra todos los días de nuestras vidas. Amén.